Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Cuando quedan 12 minutos para la 1 de la tarde, le damos la bienvenida a COPE Ceuta y a Faro Televisión en nuestras entrevistas de martes y jueves dentro de La Voz del Faro. Hoy contamos con León Bendayán, el director territorial o provincial del Ministerio de Educación y Cultura en nuestra ciudad. León, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace ya aproximadamente 2 meses, casi para 3, ¿no?, que ha comenzado el curso escolar. Sí. ¿Todo va bien? ¿La salud es buena desde el punto de vista escolar? Bueno, siempre es mejorable, pero es verdad que uno de los momentos más cruciales en cada curso escolar es precisamente su comienzo, porque tiene que estar todo preparado. Hay muchas partes implicadas, os recuerdo, 1.400 efectivos, profesores y profesoras, maestros, maestras. Hay casi 21.000 estudiantes a los que estamos atendiendo y, claro, organizar todo eso y que todo comience perfectamente en la fecha y en los plazos, pues siempre es complicado, ¿no? Entonces es un momento muy crucial, pero podemos decir ya con creces que el curso ha comenzado y que ya casi estamos poniendo las miras en el curso que viene, ¿no? Al principio hubo quejas desde algunos centros escolares de que algunos alumnos, sobre todo, no sé si era en el Camões también y en algún otro centro, que no llegaban los profesores, que tenían que estar como horas perdidas al principio, al arranque de curso. ¿Eso pasa siempre? Depende de cada año, ¿no? Es cierto que este año en la parte evidentemente secundaria, por eso han nombrado el Camões, en la parte de los institutos, sí estamos teniendo muchos problemas para poder cubrir a los interinos, ¿no? Es cierto que, bueno, el que esté en este mundillo sabrá que en toda España, en todas las comunidades autónomas, están sacando bolsas extraordinarias de interinos. Y estamos ahora mismo sufriendo en muchas ocasiones pues que hay robos, ¿no? Hay otras comunidades que están haciendo esta bolsa de interinos y gente que llevaba interinidad aquí en Ceuta mucho tiempo que está optando por irse a otra comunidad y por tanto nos deja un poco las vacantes. Y esto conlleva el tener que hacer procesos en el que hay que seleccionar, comprobar documentación, dar pues esos plazos que estipula la ley para poder volver a contratar. Eso quizás es también por el alto número de interinidad que existe en la ciudad, que ya hemos comentado muchas veces y que esperemos que en los próximos 3 años, con estos planes de consolidación del empleo, para reducir las tasas de interinidad hasta unos niveles pues, aceptables, ¿no?, hagamos que al no existir tanto interior no tengamos estos desarreglos, estos desajustes de comienzo, cuando la plantilla sea mucho más estable. Ahora mismo, ¿cuáles serían las deficiencias del mundo educativo en nuestra ciudad? Hombre, en nuestra ciudad todavía hay mucho que trabajar en el tema de infraestructuras, que ya sabéis que hemos hablado muchas veces, pero van más lento de lo deseable, ¿no? Por muchas causas, muchas razones, pero al final es verdad que de falta de espacio o incluso pues, presupuestos que se aprueban más tarde, y esto hace que se complique mucho la cosa en cuanto a infraestructuras, pero habría un capítulo y habría de infraestructura necesario. Otro capítulo que lo hemos comentado ahora mismo, ¿no?, el de consolidación del profesorado, el que las plantillas de los centros sean estables, que puedan hacer proyectos que puedan desarrollar en varios años y no que muchas veces ocurre en centros que tienen alguna tasa de interinidad más que hace más complicado. Tiene sus ventajas también, ¿eh? El que exista sangre nueva y que haya nuevas ideas y gente que pase por los centros también muchas veces aporta. Pero bueno, en ocasiones los proyectos no se pueden desarrollar al no tener personal más estable. Y luego pues tendríamos también que mejorar de alguna forma aquellos test que se hacen, estas pruebas de evaluación que hacemos y que todavía, para nuestro gusto, es verdad que se han mejorado en los últimos años en cuanto a tasas de asentismo y en tasas también de capacitación, no de capacitación, sino de adquisición de competencias de nuestros escolares. Es verdad que se ha mejorado, pero yo creo que todavía debemos de hacer mucho más. Serían un poco las tres. Bien, y hablando de infraestructura, yo recuerdo que el año pasado, cuando pasaste por aquí, nos las prometíamos muy felices, porque claro, ya se habló del proyecto, se hablaba del instituto, un instituto en el Brul, ¿no? Me parece otro instituto que se iba a hacer por la zona, o nada más que iba a hacer uno, ya me he perdido yo con los institutos. Bueno, iba a haber otro colegio en Loma Colmenar, pero todo eso se ha quedado paralizado. Bueno,
ahora mismo sí hay un proyecto que además va a ser financiado por la ciudad, en lo que es la construcción y un poquito la adecuación del antiguo maestro José Acosta para hacer un pequeño centro de secundaria que permita que en esa zona, ¿no?, pues todos los chicos desde la guardería casi puedan estar en ese mismo complejo educativo, puedan estar desde casi los 0 años hasta que terminen su enseñanza obligatoria. Y eso sí es ya algo que se está haciendo, ya de hecho tenemos el proyecto, tenemos planos, y es verdad que eso es una realidad ya tangible, tocable, y que en los próximos meses vamos a tener terminado. En ese colegio del antiguo José Acosta sería desde secundaria, o sea, porque secundaria se estará dando en el otro colegio, en el colegio que se pasará en el antiguo magisterio, vamos a ver, Sí. ahí hay infantil y primaria, Ahora ¿no? mismo está infantil y primaria. Ahí lo que tres vamos a hacer líneas. entonces es solo un instituto de secundaria. En la parte pequeña. Fíjate que infantil y primaria tiene 3 niveles en infantil y 6 en primaria, que multiplicado por 3 líneas, pues hacen un total de 18 unidades, ¿no? Y en la ESO, pues simplemente haciendo un 3 líneas también para poder coger Serían 12, ¿no? sean 12. O sea que efectivamente en espacios la ESO ocupa menos. Los institutos son grandes porque también añaden la FP, añaden muchos más tipos de Pero esto solo enseñanza. sería Sería de la ESO, es un centro pequeñito. ¿Cuánto sería el la... coste aproximado de...? Yo calculo que por lo menos entre 500.000 euros estaríamos hablando. ¿Y esto lo va a apoyar, lo va a hacer la ciudad autónoma? Están en conversaciones con el Ministerio, y entonces, bueno, ahí habrá parte que cogerá la ciudad, parte del Ministerio en cuanto a redacción de proyectos, pero es la ciudad la que está apostando. Pero esto tardaría por lo menos un año, por lo menos, que se ponga. Yo, date cuenta que la infraestructura está hecha. Sí, yo confiamos en que los plazos son para el año que viene. Es una obra que está hecha, no hay nada que hacer nuevo. Simplemente remodelar estancias y adecuarlas a la normativa para que pueda funcionar como instituto. ¿Y el instituto que se va a hacer con fondos europeos allí en la zona de...? Ese, en fin, todo desde hace ya unos meses, verdad que todos los procesos van lentos, ¿no? Pero sí, pero ya está decidido, ese no necesita presupuesto. Está decidido el BRUL. La zona es el BRUL. La zona definitiva del BRUL es de los fondos europeos, ¿no? Sí, la zona europea es el BRUL, que es la única una parcela que tiene ahora mismo. Es de la ciudad, está totalmente transferida, ya Defensa desafectó y está a nombre de la ciudad, y ahora simplemente pues sería el trámite de cerrar un poco lo que... Pero parece que no hace falta los presupuestos del Estado. No, simplemente son... Pues ¿el proyecto está hecho? No, aquí hay que hacer pues, el tema del plan general de ciudad urbana, que tiene que tener efectivamente la catalogación de suelo de infraestructura educativa, y que luego haya una transferencia real de la ciudad a la... ¿Pero hace falta la aprobación del plan general para poder empezar la obra allí? En principio, para poder empezar ya, pueden ir haciendo todo el trabajo previo, ¿no? De licitación, ya se ha hecho, por ejemplo, la cata arqueológica, eso sí se ha hecho ya, porque es preceptivo para cualquier tipo de obra hacer un informe que, pues, que si contiene o no contienen restos importantes puedan parecer ante la obra, y eso ya está hecho y ya está entregado en el Ministerio. Ahora haría falta hacer el proyecto, ahora hay que licitar y luego, claro, la cesión del terreno de la ciudad. Bueno, les recuerdo un poco a los que nos están escuchando y viendo que los centros de primaria son titularidad municipal. Sin embargo, los centros de secundaria son titularidad del Ministerio, con lo cual, en este caso, que sería un instituto, sería preceptivo que la ciudad transfiriera la titularidad al Ministerio. Y para el resto, aquello que hablábamos de un centro en Loma Colmenar y algún otro colegio. En Loma Colmenar se sigue trabajando. Lo cierto es que las parcelas pues son complicadas porque están en una zona orográficamente complicada, ¿no? Toda la parte detrás del hospital, que son parcelas que estarían libres, a priori son parcelas complicadas o que requerirían, ¿no?, de una inversión muy fuerte para adecuar eso a un terreno. Y se están barajando otras opciones para que pueda paliarse la situación, que entendemos que pueda surgir, que tampoco, lo que pasa es que efectivamente si hay viviendas, como ya comentamos el año pasado, si hay viviendas que finalmente se han adjudicado y hay más promociones que están en curso. ¿Pero se están barajando otras parcelas en las cercanías? Dentro de la zona. Dentro de la zona de Loma Colmenar. Cuando hablo de hospital y alrededores, ¿no? Ahí tenemos el Colegio Reina Sofía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí en la parte de arriba podrían existir otras parcelas que... Ahora mismo, la ratio ahora mismo en Ceuta, tanto en infantil como en primaria como en eso, ¿estamos en las medias nacionales? No. Es verdad que hemos mejorado mucho en los tres últimos años. Y la ratio en infantil, no voy a decir el 100%, pero hay pocas clases que tengan un número mayor de 25. Y luego...
cuando se hace un análisis de la ratio, hay que ver que, es verdad, todo lo que en infantil en primaria esté por encima de 25 está sobre ratio. Eso está claro. Pero no es lo mismo tener 27 que tener 32, entiendo yo. Entonces, es verdad que todavía existe un número, en infantil quedan muy pocas unidades que estén por encima de 25, ¿eh? Esto es cierto. En infantil, y me refiero a los 3 años, todavía quedan unas cuantas aulas en 5 años exclusivamente que tienen más de 25. Yo puedo asegurar y te puedo afirmar aquí que no hay en toda Ceuta una sola clase de infantil 3 años o de 4 años que tenga más de 25. Te lo puedo asegurar y afirmar aquí con datos en la mano. En 5 años, que es verdad que estos son los chicos que entraron hace 3 años, no todas, pero sí hay ciertas clases que hicimos una resolución para totalmente para que en algunas zonas aumentar la ratio en ciertas aulas y no hay ninguna que pase por encima de 28. De esas que se pasan, ni una pasa por encima de 28. La situación en primaria es más compleja y además de más compleja solución a corto plazo. Es decir, que si la política de escolarización continúa, es verdad que de vuelta aquí a 3, 4, 6 años no debe haber ni una sola clase por encima de la ratio. Pero yo le he contado ya muchas veces esto. Ahora mismo actualmente hay clases en las que hay en primaria, por ejemplo, pues sí, 30 chicos, 29. Y a lo mejor podríamos hacer un esfuerzo y abrir una aula extra en algún sitio, pero ¿cómo descargamos? Porque nos interesaría ir quitando como 2 o 3 chicos de cada aula de muchas aulas de Ceuta. ¿Cómo lo hacemos sin poner? Yo creo que sería atentar un poco contra los derechos de ese menor que está en un aula y que lleva con unos compañeros y ahora decir, no, mira, de cada clase nos interesa sacar a 3 únicamente. ¿Qué medidas parciales hemos hecho para intentar disminuir ratios? Pues, por ejemplo, en el José Acosta, que sabéis que era un 2 líneas, se está convirtiendo en un 3 líneas, simplemente estamos intentando, cuando vemos que un aula tiene ya un 30 y 30, pues abrimos 2 y hay 3 de 20, que incluso permite incorporar algunos más. Entonces, en el José Acosta sí se han abierto muchas, como hay espacio, ya se ha convertido en 3 de facto y hay muchas clases en el José Acosta que no están por encima de ese ratio y que nos va a permitir seguir, si alguien quiere moverse en el sitio. Se puede ir perfectamente porque está preparado para 3. Con ese traslado, disculpa, hemos pasado de un colegio de 2 líneas a 3. En algunos otros centros hemos hecho también este desdoble, ¿no? El tener, si había espacio, pues en algunos coles, si habían 2 aulas, hemos hecho 3, con lo cual inmediatamente las ratios han bajado. Hemos hecho un esfuerzo para intentar llegar, pero efectivamente, y yo no voy a negarlo, en primaria todavía existen aulas con un número por encima de lo que debería, lo que dice la ley, desde luego por encima de los que sabemos perfectamente que pedagógica y educativamente es lo mejor. ¿Y en la ESO? En la ESO la situación es buena. Sí, muchas veces en ciertas clases dices que en esta clase hay tal. También tenemos que contar con el efecto repetición. En la ESO la ratio es a 30, ¿no? Unidad por 30. Si en un chico es en segundo, todos los de primero pasan a segundo, y en segundo del año pasado repiten 2, esa clase se queda con 32. Pero no es fruto del proceso de escolarización. Eso es inevitable. Eso es inevitable que en algunos grupos podamos encontrarnos por encima de esos 30 por problemas de repetición. Pero no es algo generalizado ni digno de destacar, ¿no? Sí es cierto que en primaria tenemos ese problema que espero que se ataje en los próximos años. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con ese informe que presentó recientemente la Junta Personal Docente, que hacía un análisis generalizado de la situación de la educación en Ceuta? Bueno, hay ciertas cosas que son ciertas cuando hablamos. Yo creo que además de ese análisis, el propio presidente de la Junta hablaba que en infantil efectivamente la situación, creo, por hablar de ratio, estaba normalizada o en vía de normalización, que había muy pocas aulas que estuviese por encima de esa ratio, y hablaba de lo que he dicho yo ahora mismo, que en primaria efectivamente la situación sigue siendo anómala, ¿no? Que tiene una serie de ratios, pero yo les quiero mostrar que es complicado, por eso que he dicho, cómo decapamos, ¿no? Cómo decapamos solamente a lo que nos sobra de cada clase para mantener la ratio. Yo creo que los grupos ya están formados, los chicos están y esto que hay subiendo. Y luego también hablaba de la falta de profesorado, ¿no? Que comparaba con la cifra en 2012. Efectivamente, si comparamos con la época, llamémosle precrisis, efectivamente ahora podríamos estar a los niveles de esa cifra, ¿no? De esos años, de 2011, 2012. Cierto es que desde los últimos 2-3 años se han ido recuperando, tibiamente, pero se han ido recuperando los niveles de empleo. De hecho, hemos recuperado, se puede decir, todo el tijeretazo.
lo comparaba, y también lo he dicho al principio, lo comparaba con el que ahora mismo atendemos a más alumnos. Es decir, que hayan bajado los niveles de asentismo, aparte de... Porque no hay ya tanto crecimiento demográfico, ¿eh? El crecimiento demográfico, que es alto en Ceuta, está más bien estabilizado. Los alumnos, si ahora mismo hay alumnos, no es porque haya muchísimos alumnos más en el sistema por crecimiento demográfico, sino hay mucho incremento de alumnado, porque efectivamente estamos consiguiendo que los escolares estén más tiempo dentro de las aulas. Y eso hace, ¿no? O estamos ofreciendo perfiles distintos en la FP, le estamos dando una vueltita a la FP de hace un par de años para volver a ofrecer perfiles nuevos y que el mercado no se sature de titulaciones y de especialidades que se venían repitiendo año tras año. Y eso hace un efecto llamada, claro, a gente que está, no encontraba su posición y que ahora está, pues muchas veces reincorporándose o abandonando más tarde el sistema. Claro, entonces esa es la media que hacía, o la valoración que hacía el presidente de la Junta, ¿no? Hay más alumnos y efectivamente el número de profesores está a los niveles de antes de 2012. Yo espero que esa senda que llevamos los últimos 3 años de ir incorporando a efectivos todos los años y además sacando oposiciones, podrían ser más generosas, pero el año pasado se convocaron 28 plazas, el anterior 40. Quedan lejos de esas cifras de hace 3 o 4 años donde se convocaban testimonialmente y salían 4 placitas para toda Ceuta, una cantidad efectivamente, si me permite la expresión, un poco, ni siquiera reponía a los efectivos que se jubilaban, y eso a lo mejor en otros ministerios puede seguir, en educación desde luego no. ¿Y para 2018 cuántas plazas vamos a tener? Yo espero que generosa. Yo llevo avisándolo, es decir, que no está cerrada, estamos confeccionando, y de hecho el lunes mantendremos una reunión con la permanente de la Junta de Personal para decidir, no para decidir, sino para hacer un estudio en profundidad de lo que llamamos el mapa de interinidad de la ciudad. Porque yo lo iba a preguntar, sí. Normalmente, usted me lo ha explicado una vez, un año corresponde a primaria y a infantil, y otro año corresponde a maestros, y otro año corresponde a profesores de secundaria, ¿no? Este año tocaría profesores, sí. Profesores de secundaria de instituto. Y cuando hablamos... Y FP, ¿eh? Sí. Entramos en lo mismo. Y cuando hablamos de generoso, ¿de qué estamos hablando? Yo no me atrevo a decir una cifra, pero generoso porque debemos de sumar. Por ejemplo, yo me voy. En el 2016 tocó también profesores, fueron 40 plazas. 40 plazas. ¿Tan generosa? 40 ya fue una oferta generosa. Por eso digo, ¿generosa pueden ser 40 otra vez? No, más. Yo hablaría de una cifra mayor. No me gusta decir cifras porque sinceramente no la tengo, si no soy el primero en anunciarla. Pero sí, de esta entrevista que nos estén escuchando, que oposiciones va a haber como todos los años. Yo creo que ningún año se ha interrumpido, siempre ha habido, con más o menos plazas, pero oposiciones va a haber, y que además este año toca profesores de secundaria y profesores técnicos también. Y estamos hablando de ofertas generosas, pues podemos hablar por encima de los 40. Sí. Bien, yo sé que usted, uno de los puntos donde usted siente cariño por todo, pero por la FP siente usted una especial, vamos a decirle, simpatía. Usted hablaba, bueno, pues yo antes le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo están luchando ustedes? Porque dice que se han reincorporado gente, que hay menos asentismo en nuestra ciudad. ¿Cómo están luchando contra el asentismo? Y ahora hablaremos de FP. Bueno, existen ya muchos protocolos dentro de los propios centros para, en el momento que algún chico empieza... Cuando hablamos de asentismo, vamos a perfilar primero el concepto. Existiría un asentismo exigible legalmente, es decir, no hay ningún menor de 16 años que pueda estar en la calle, tiene que estar por fuerza. Y entonces ahí, si efectivamente, gracias al convenio de la ciudad MEC, donde tenemos contratados perfiles de trabajadores sociales, técnicos de integración social, hacemos que en el momento que se detecta que un chico no está viniendo, eso es, hay visita a la casa, hay un seguimiento, incluso comunicación a los órganos que correspondan para denunciar este caso. Y luego efectivamente hay otro tipo de asentismo, que es el que chicos con 16 que a lo mejor no han terminado siquiera sus estudios y que, bueno, pues ya dicen que no, que tira la toalla, ¿no? Y efectivamente ahí, de una forma legal, no podemos actuar. Y a mí probablemente es el que más me preocupa, porque el que tiene que estar en clase va a estar en clase. Y si no, vamos a estar encima para que cumplan sus padres con la obligación legal de tener al chico escolarizado hasta los 16. ¿Por qué digo que me preocupa la otra banda? Porque que el mercado se llene de chicos de 16, 17, 18 años sin ningún tipo de formación y un poco sin horizonte de qué hacer, yo creo que eso no es bueno para la ciudad en general. Y por eso me dice que la FP es algo. Es que yo creo que
una buena salida para chicos que no encuentran su posición sería en estos momentos la formación profesional básica, que es una formación profesional inicial y que si reenganchamos al chico en este tipo de programas, vamos a conseguir, primero, en esos cursos se siguen dando pues lo que llamamos las materias troncales, las competencias de lengua, en historia, en matemáticas, simplemente para que no pierda eso que le iba a aportar la educación obligatoria, pero además se le compagina con un perfil profesional, una iniciación, ¿eh? Pero lo bueno que tiene esta formación programática es que una vez superado le va a permitir, son 2 años además, le va a permitir que pueda directamente, sin ningún tipo de prueba extra ni nada, poder ir a un grado medio. Y el grado medio, si lo superara, podría ir a un grado superior. Y desde un grado superior podría ir a la universidad. Es decir, ahora mismo, tal como está conceptuado y con la LOMCE paralizada en cuanto a esas evaluaciones necesarias para tener titulación, ahora mismo un chico de la FP básica que haya podido tener, no haber encontrado su sitio por la ESO normal, ha encontrado la vía de la FP y perfectamente puede llegar a la universidad. Y de hecho conozco a chicos que han estado ese año, 2 años perdidos y que se han podido reenganchar por la FP básica y han llegado a tener su titulación. Por eso digo yo que ese es probablemente, cuando hablamos del incremento de alumnos en el sistema, el mayor número viene de ese colectivo que estoy diciendo, de chicos que en otra ocasión, al no ver oferta, al final quedaban en casa. ¿Y qué oferta se le está dando en líneas generales a gente en la formación básica, en el grado medio y en el grado superior de la FP en Ceuta, que no sature el mercado en otra, a lo mejor grado medio, grados superiores, que ya la ciudad está muy saturada y se buscan alternativas? Por ejemplo, para el curso que viene, ¿se está ya barajando posibilidades de nuevas alternativas de grado medio superior? Nosotros este año, por contarte así, si quieres nos limitamos simplemente a la FP básica, que sería un poco la que nos sirve de enganche. Este año en FP básica hay abierta una en el Almina, por ejemplo, que es de panadería y pastelería, absolutamente novedoso. Es verdad que en Almina escuchamos siempre cocina, restauración, pero abrir aquí, apostar por hacer panadería y pastelería, que ahora parece que todo el tema de pan y pastelería se ha puesto de moda, yo creo que es un buen vagón para enganchar a algunos. Se han puesto 2 ciclos de FP básica también nuevos en el 7 Colinas, que son, fíjate que nombres muchas veces muy sencillos, mantenimiento de vivienda, simplemente. Ahí se les va a enseñar, aparte de lo que te comentaba antes, de seguida que adquieran competencias matemáticas y competencias lingüísticas y tal, se le va a enseñar un perfil profesional simplemente de mantenimiento de una vivienda, de arreglar un enchufe, de poner... Eso vamos a empezar a darle algún tipo de formación que le permita luego defenderse, ¿no? También de reforma de edificios, ahí también en el 7 Colinas. Y tenemos uno de auxiliar de oficina, de informática de oficina en el Puerto del Campo. Es decir, que este año funcionando hay 4 FP básicas nuevas con respecto al curso anterior. ¿Por qué vamos cambiando de perfil? Porque es verdad que los mercados se van saturando y luego los perfiles y las apetencias de los alumnos son muchas. Entonces hay que ir creando para que vayas encontrando tu hueco. Todos estos demás tienen su continuidad en grados medios y su continuidad o van a tener su continuidad en grado superior. Yo creo que en FPA sí que es lo que me comentaba, es verdad que en grado medio también hay muchos, se han abierto también algunos nuevos, se ha abierto un grado medio de parafarmacia en el Almina, es grado medio, pero parafarmacia también absolutamente novedoso y va a permitir formar a gente para poder estar en estos tipos de centros. O el grado medio de imagen y sonido, también novedoso en el Camoen. Bueno, entendemos que dando perfiles nuevos, distintos, que puedan enganchar. ¿Y la escuela de arte? ¿Cómo lo llevamos? Yo tengo que sacar, eso tiene que salir. De hecho, ya funcionando está, como sabéis, aunque ahora mismo, según el BOE, está como tutelada por el 7 Colinas. Y yo espero que este año sea por fin el año en la publicación en BOE definitivo de la creación administrativa, que es lo que nos interesa. Es decir, que tenga ya para que nos entendamos, tenga ya su NIF propio, su personalidad jurídica propia, sus propios presupuestos y ya pueda empezar a crecer. Pero es verdad que ahora mismo este año saldrá la primera promoción del ciclo de arte, ¿no? Va a ser la primera promoción. Y este año, perdona que te interrumpa, tiene mucha aceptación. Este año estuvimos visitando, la semana pasada, que vinieron unos técnicos de Madrid, estuvimos visitando el aula que ha acondicionado el 7 Colinas para, como yo decía, tener ahora mismo al amparo a la escuela de arte hasta que no empiece a crecer un poco más.
y ha tenido mucha extensión este Y año. cuando dice que este año estamos hablando de 2018 ya sería, Sí, ¿no? bueno, Que se publique me en el BOE la vaya a creación perdonar, pero cuando yo hablo de año... Está hablando de año escolar. Yo siempre hablo de año escolar. La Será en creación 2018. Sí. será en 2018 la publicación. ¿Sería que en el 2018-2019 tendría ya acondicionado un lugar físico y ya tendría, o seguiría todavía bajo...? Es decir, el que compartan edificios no significa que sean entidades distintas. Pero tendría ya un cuerpo de profesorado en el momento ya empezaríamos, en el momento que sea jurídicamente independiente, tiene que tener empezar a tener un cuerpo de profesores que empezaremos por 2, por 3 y que luego se irá ampliando. Pero ya podría haber profesores adscritos a la Escuela de Arte, que sería Escuela de Arte pues número 1, que es la que hay en Ceuta. Y habría que ponerle, sería un poco, por ponerte un ejemplo, el Ciudad de Ceuta comenzó siendo un pequeño apéndice del Mare Nostrum. Administrativamente, aunque estaba en esas aulas, era el Mare Nostrum. Y fue a los 3 años, cuando ya tenía alumnos, cuando administrativamente, que lo creamos el año pasado, sale en BOE y ya tiene su propio claustro y ya figura como, lo conocíamos todos como el colegio número 17, ¿no? Porque ya administrativamente se creó y de hecho ya se publicó su nombre en BOE, etcétera. Así que todos los colegios, disculpa, nacen normalmente así. Son pequeñitos. Y la Escuela de Arte, aunque tenga que seguir, por ejemplo, con un aula en el Siete Colinas, que puede funcionar perfectamente, sale la primera promoción de ese FP de Arte, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, sería, sí. no? Sí, sí. Y ya luego seguiría creciendo en cuanto a otras ramas dentro del arte. Queremos estos chicos que ahora mismo está implantado el grado medio, vamos a luchar para que el grado superior, que sería la continuidad de estos chicos, pueda estar por lo menos, ¿no? Y cuantito el centro, la Escuela de Arte, pues coja cuerpo, ir incorporando Otras actividades. Otras actividades. Otra cuestión que también ha tenido polémica es este año el tema de los comedores escolares. Hombre, se ha logrado algo que parecía difícil en esta ciudad, y era que las becas salieran en tiempo y horas. Ha costado tiempo, no me imagino, pero ha salido en tiempo y horas. Sí, bueno, esto... Pero claro, han quedado se dicen alrededor de unos 270, 280 chicos que se han quedado fuera. Algunos partidos políticos han pedido que la ciudad los incorporara, pero la ciudad decía que ellos tenían el dinero, pero que desde la dirección provincial, pero sobre todo desde los centros escolares que tienen comedores, lo que no se quería hacer era saturar los comedores, o sea, tener que hacer 2 turnos, 3 turnos, y en algunos colegios que se ha tenido que hacer en algún momento determinado hasta quitar horario lectivo para poder atender a los alumnos. ¿Es imposible poder incorporar estos 280 chicos a los comedores? Todo esto surge porque nunca ha habido este tipo de incorporaciones. Todo esto surge a partir de el famoso año de la crisis, en donde la ciudad pues quiere becar por fuera del ministerio, porque el ministerio beca a la capacidad que tiene. Entonces, actualmente hay 7 comedores en la ciudad, en 7 colegios, y esos comedores tienen una limitación espacial de personal, etcétera. Y entonces el ministerio venía convocando becas y dando de atender a las capacidades que tenía. Cierto es que todos los años, además, ha habido ese desfase entre sacar las listas y los plazos, con lo cual siempre ha habido un poco al principio del lío. Este año, efectivamente, hemos conseguido separar, deslindar la beca de libro de la beca de comedor, entendiendo que una beca pues única y que además afecta a ciertos centros, y eso ha podido agilizar los pasos con un sobreesfuerzo, debo de aprovechar este momento para reconocerlo, de los funcionarios de la dirección provincial, de todos los equipos de los centros, de la gente del convenio, de los equipos directivos, de los centros afectados, que han agilizado los plazos lo máximo para que todo, al final, pudiéramos tener los listados en fecha, aun saliendo la convocatoria, como todos saben, muy tarde, ¿no? Que la convocatoria se cerró en la primera quincena de septiembre. O sea que todo se ha ejecutado en apenas 20 días para poder sacar listado. Eso, desde luego, es algo... Bueno, simplemente quería comentar, no quería que pasara ni que el mérito fuera de todos, ¿no? Lo que se han esforzado. Dicho esto, desde este año natural, el curso pasado, ya hubo una reunión con responsables de la ciudad, con todos los directores del centro, y efectivamente había situaciones muy dantescas de hacer 3, 4 turnos. Actualmente debo decirte que se hacen 2 turnos, Es decir, que los centros hacen un esfuerzo de doblar el turno para que pueda atender a los máximos posibles dentro de la beca del ministerio. Llegó el momento en que los comedores escolares volvieran
5 años después de esta experiencia, volvieran a ser lo que son, como se titulan, comedores escolares, donde no simplemente es darle de comer, sino enseñarle hábitos saludables, poder sacar la docencia de las clases y llevarlas más allá en el campo tan importante como es la alimentación. Y ahora mismo debo decirte que los centros están a su máxima capacidad haciendo 2 turnos. Se podrían hacer 3 turnos, y 4, y 5, y sin turnos se pueden hacer los que sean, porque la instalación está. El tema es a qué hora terminamos de comer si hacemos 6 turnos. 1. ¿Qué personal tenemos allí para tantos turnos? No es que la ciudad pondría, pero es que debo entender que los profesores que están allí, el director, los equipos, pues tienen su vida, tienen 2 turnos, y yo creo que hemos pasado de situaciones en las que veías que, como decías tú, habría que cortar las clases como media hora antes porque si no, no daba tiempo. Entonces empezamos, bueno, un año no pasa nada, venga, pero no podemos trastocar todo. Yo creo que efectivamente hay que buscar, ¿no? Como hay voces, ¿no? Hay que buscar otras vías, otras soluciones. Yo no sé cuál es, habilitar sitios, ser más imaginativos, pero volcar todo en los comedores o todo otra vez los mismos equipos que llevamos ya 5 años haciendo ese sobreesfuerzo. Nos queda un minuto nada más. Yo quisiera preguntarte, ¿y el comedor del José Costa cuándo se abre? El comedor de todos estamos ahora mismo en licitación. Todo esto lleva, en principio, la licitación de lo que es todo el aparataje que conlleva una cocina. ¿Funcionará el año que viene? Yo espero que sí. Pues León Bendallán, son prácticamente la 1:20, hemos hablado durante 35 minutos del mundo educativo de nuestra ciudad. Agradecerle nuevamente que haya estado con nosotros y hasta una nueva ocasión. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, el próximo martes, donde nuevamente tendremos nuestra sección de entrevistas dentro de La Voz del Faro. Buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.